Bueno, lo que estamos viendo hoy vamos a estar haciendo un video. Hoy lo que vamos a estar haciendo es un video respecto a lo que son agentes de riesgos químicos, todo lo que tenga que ver con la legislación argentina para poder llevar adelante lo que es el reglamento de agentes de riesgos y particularmente este video lo que va a estar haciendo es dando soporte a lo que es el material impreso que vamos a adjuntar el link en la descripción de este video. Podemos agrupar a los agentes de riesgo químico en función de las causas que generan dentro del organismo, como puede ser aquellos que son irritantes por inflamación en la región anatómica al entrar en contacto, por ejemplo el cloro, los productos ácidos o alcalinos, esto como describimos tiene que ver con su pH, los asfixiantes, aquellos que impiden el aporte de oxígeno a los tejidos, en este caso como el nitrógeno, el dióxido de carbono o bien el monóxido de carbono, los narcóticos, aquellos que son dispresores del sistema nervioso central, los neumoconióticos, aquellos que producen neumopatías en los pulmones, como pueden ser algunos elementos sólidos como el amianto, la sílice, ¿sí? Que de acuerdo a su micronaje pueden llegar al alveolo y de allí producir esta neumopatía. Y aquellos que son tóxicos sistémicos, que se distribuyen en el organismo, por ejemplo, y atacan algunos órganos blancos en particular, y los alérgenos, que pueden producir reacciones con nuestros anticuerpos. Otros son los carcinógenos, aquellos que inducen una proliferación celular desordenada, distintas a las células que se deben replicar, entre ellos el amianto, benceno, todos los compuestos hexavalentes, de cromo, etc. Como también los teratogénicos, estos los que producen son malformaciones congénitas, o los mutágenos, bien, que ya lo que hacen es provocar alteraciones que van a poder ser heredadas, ¿sí? Bien, ¿cómo ingresan al organismo? Las vías de ingreso al organismo pueden ser la inhalatoria, las vías conjuntivas, entre ellos el ojo, vía dérmica, digestiva o parenteral, a través de la piel. Tanto las inhalatorias como las oculares, las dérmicas y las digestivas van a producir efectos tanto agudos como crónicos. Tantos que las parenterales por lo general van a generar un efecto agudo. Las que están relacionadas con enfermedades del trabajo van a ser aquellas que producen efectos crónicos. Aquellos agudos van a estar más relacionados con lo que es la accidentología, ¿sí? Ya que el efecto es a una gran exposición y por ende tengo lo que es un efecto adverso inmediato. Bueno, como explicábamos, podemos nombrar a efectos agudos aquellos cuando recibimos una gran dosis, que en el término de 24 horas se va a producir esa manifestación. En tanto que los efectos crónicos, estamos hablando de concentraciones, dosis a las que van a estar ingresando al organismo, que son mucho menores, pero acá hay una definición que dice que, bueno, con un tiempo mayor de 3 meses aparecería lo que es el efecto, ¿sí? Se observa el efecto en el organismo. Esto para hacer algún tipo de diferenciación entre aquellos efectos que van a ser agudos y aquellos efectos que van a ser crónicos. Una vez que el agente de riesgo químico ingresó al organismo por alguna de las vías que vimos, lo primero que va a pasar es que en alguna manera va a llegar ese compuesto químico hacia la sangre. La sangre va a ser como el que lo distribuye a lo largo del cuerpo. Particularmente el organismo va a intentar metabolizar en el hígado y bajar su toxicidad. Por lo general lo logra, con algunos activos no lo logra, sino que genera un metabolito que aún es más tóxico, pero son contados casos. Por lo general intenta disminuir la toxicidad y lo va a pasar al riñón para que sea excretado. Se puede excretar tanto sea por el riñón a nivel de orina o por las heces, pero por las heces va a ser mucho más lento. Indefectiblemente, como estuvo en el organismo, va a llegar a aquellos órganos blancos y va a empezar a generar ya alguna manifestación en esos órganos. En el caso, como hablábamos antes, de exposiciones agudas, los efectos van a ser inmediatos. Perfecto, llegamos hasta aquí. Bien, ¿cuáles son los efectos en la salud del trabajador? Enfermedades respiratorias, enfermedades dermatológicas a nivel piel, irritación, alérgicas, eczema, enfermedades neurológicas que están relacionadas con polineuropatía, Parkinson, bueno, trastornos psiquiátricos y de conducta, las enfermedades hematológicas, hepáticas y renales,
aquellas que son cancerígenas, y bueno, allí van a producir algún efecto sobre algún organismo en particular, y aquellas otras enfermedades, bueno, que también son relevantes, que son estas que pueden estar asociados a intoxicaciones agudas, ¿no? Trastornos reproductivos, teratogénicos, como dijimos anteriormente. Entre ellas alteraciones oftalmológicas, está allí, ¿no? Y demás. Perfecto. Es importante que hablemos de lo que es exposición y dosis. Esto, de acuerdo a lo que son las resoluciones en Argentina, básicamente la resolución 295 del año 2003, define que existen concentraciones máximas permisibles para el término de toda la jornada laboral. Después van a definir concentraciones que son seguras, pero de cortos periodos de tiempo, aproximadamente 15 minutos, y algunas concentraciones que van a ser de valor máximo, techo, que no pueden ser superadas. También dentro de estas regulaciones, tanto la argentina como la de España o la americana, van a encontrar lo que es el índice biológico de exposición. El índice biológico de exposición es la concentración de esa sustancia química dentro del organismo del trabajador, que va a ser distinta en cada trabajador, por lo que vimos antes, por su capacidad de metabolizar el tóxico. Entonces, pero todas estas nos pueden llegar a dar una idea de a qué concentración estuvo expuesto el trabajador, midiendo sus metabolitos, ¿no? Entonces, es importante que cuando hablamos de sustancias químicas, estamos hablando de tiempo de exposición y concentración o dosis que se incorpora al organismo. Hacía un gráfico, por ejemplo, en el cual podemos expresar esto. Las legislaciones deben definir un máximo permisible, un control que es seguro. ¿Y esto qué quiere decir? En algunas sustancias químicas, si yo tengo expresado el nivel de riesgo sobre el eje vertical y la concentración sobre el eje horizontal, yo podría estar a ciertas concentraciones y el nivel de riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque la jornada dura 8 horas y luego el organismo se recupera. Entonces, yo a esas concentraciones no voy a ver mayores efectos. Sin embargo, a medida que avanzo, empieza a haber lo que se llama una escala de riesgo tolerable. Allí se definen lo que son las concentraciones máximas permisibles, antes de que ese riesgo no pueda ser tolerado. Y como ven aquí hay dos líneas azules, y esto es lo que está ejemplificando cómo puede llegar a influir bien concentraciones menores en otro tipo de organismo o bien en algún organismo que ya está susceptible, en algún organismo que ya al haber estado expuesto a menores concentraciones empieza a demostrar efectos que ya no son tolerables. Y en el caso de aquellas eh, sustancias que son cancerígenas, mutágenas o reprotóxicas, desde el momento cero empieza a haber un daño. Esa es la diferencia en las cuales podemos hacer en estas, las CMR, respecto a las otras sustancias químicas. Bien, y en lo que respecta a monitoreos de la salud, esto está definido, lo que vamos a hacer es encontrar afecciones de manera precoz, tal cual lo define el decreto 658 del año 96. Vamos a estar trabajando y el objetivo es el fin de evitar el desarrollo de la enfermedad profesional. Entonces lo que vamos a querer es detectarlo de manera precoz a esta cuestión. Básicamente a través de tres tipos de monitoreos. El ambiental, este es el que está más referido a los técnicos. Esto lo que vamos a hacer es medir el contaminante tanto en ppm o en miligramos por metro cúbico y lo vamos a comparar con aquellos límites seguros de los que hablamos. Sí debemos recordar que en el caso de que se ingesten alimentos en presencia de estos tóxicos o bien por absorción cutánea, van a tener mayor impacto. El monitoreo biológico, este es el que se hace en el trabajador, luego de la jornada laboral, a través de muestras de sangre o de orina, y aquí lo que vamos a tratar de identificar es el metabolito que ya ha sido incorporado, o a través de lo que son los exámenes médicos. Esto es sumamente importante, la charla con el trabajador, el tener su historia clínica, entender si ha sido recurrente su visita a los que son los servicios de salud o mismo el servicio médico que se encuentra en la planta, porque allí lo que vamos a estar buscando es detectar ese estado preclínico, antes de tener las manifestaciones que tiene el contaminante químico. Todo esto está en Argentina regulado a través de lo que es la resolución 3710, que define que deben hacerse
exámenes médicos de salud, preocupacionales, periódicos, previos a la transferencia de actividad. Esto quiere decir cuando un trabajador cambia en su posición de trabajo, posteriores a una ausencia prolongada, y también previo al egreso del trabajo, ¿sí? La idea es llevar adelante de toda su vida laboral un monitoreo de la salud, como decía antes, siempre con el fin de evitar trastornos de enfermedades profesionales, identificar precozmente alguna afección. Bien, respecto a cómo son las estrategias que vamos a llevar adelante para analizar los riesgos, yo aquí tomé lo que es la guía práctica de análisis de riesgo conforme la nómina, o sea, para la conformación de la nómina de trabajadores expuestos. El flujograma, que podría ser tranquilamente un procedimiento de monitoreo de higiene y seguridad en el trabajo dentro de una organización, lo que define son una serie de pasos. Yo aquí tome como primer paso, que tiene que ver con lo que es el relevamiento del lugar. Primero aconsejamos hacer lo que son las tareas de gabinete, relevar todo lo que sea información ya existente. Dentro de ellos, por ejemplo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo nos alcanza la guía de agentes presuntos. Esto define actividad, riesgo y código de examen de salud ocupacional periódico de cada agente de riesgo. Este trabajo estuvo hecho en base a estudios que vienen replicándose todos los años, entonces ya por el tipo de actividad yo puedo presumir que estos son los riesgos a los que van a estar expuestos los trabajadores. Luego está claro si lo que es el trabajo que se debe realizar en las áreas donde se realizan las actividades. Entender cómo se realiza el trabajo, qué elementos, herramientas y equipos están vinculados a los agentes de riesgo, cuáles son los tiempos de exposición, qué cantidad de tiempo está expuesto el personal. Y luego sí identificar qué personal es el que está expuesto. Entender cuál es su jornada laboral, su antigüedad, si hay un historial clínico, si hay conocimiento sobre el agente de riesgo, qué cosas se vienen realizando dentro de esa actividad. Si la actividad fuese nueva, bueno, solo lo que vamos a poder hacer son actividades de gabinete y actividades de relevar en otras industrias que estén expuestas al mismo riesgo para ir tomando preventivamente todos aquellos tipos de controles y establecer eh, qué concentraciones nos vamos a encontrar dentro de esa actividad. Bien, en el paso 2, lo que hacemos es caracterizar el agente de riesgo, conocer todo sobre ese agente de riesgo. Para esto existen las fichas de seguridad, que en Argentina están reguladas a través de lo que es la resolución 801/15. Esto quiere decir que desde el año 2015, en todos los ámbitos laborales, toda sustancia química debe tener su ficha de seguridad. A su vez, podemos tomar todo lo que es información de el libro de Albiano, ¿no? Que es la guía que seguimos a través de toxicología laboral. ¿Qué es importante? Bueno, conocer principalmente ese número identificador, que es el CAS, en qué estado está, cuál es el micronaje, si es una sustancia, si es una mezcla, su toxicidad, cuáles son las vías de ingresos al organismo, si es carcinogénico, cuáles son sus índices biológicos de exposición y cuáles son sus órganos blancos. Bien, esto sería como el paso 2, previo a definir si cuando voy a evaluar los resultados analíticos de la exposición, entonces los resultados que obtuve, tanto sea del monitoreo ambiental, del monitoreo biológico o bien del monitoreo médico, entender si el trabajador está o no expuesto a ese riesgo. Esta es una tarea que se debe realizar con los profesionales de la salud de forma tal de dar continuidad a lo que indica la guía práctica para análisis de riesgo y conformación de la nómina de trabajadores expuestos. Esto luego va a seguir su camino y va a terminar definiendo cuáles son los exámenes de salud periódicos que voy a realizar para detectar precozmente cualquier efecto. Consideraciones finales. Las actividades desarrolladas por el técnico son sumamente importantes al momento de identificar precozmente enfermedades profesionales. ¿Cómo? Y bueno, a través de la identificación del agente de riesgo, esto que acabamos de hablar, toda esta relación de conocer la actividad, de realizar al menos una vez al año en lo que son los agentes cancerígenos ese relevamiento. Luego siguen todo lo que tiene que ver con monitoreos a la salud, que dijimos allí por la resolución de la Superintendencia 37/10, evaluar la exposición conforme a esto establecido en la resolución 295, los criterios para el monitoreo de la salud de los trabajadores de sustancias peligrosas de la resolución 650 del año 2002,
Y por último, bueno, tener en cuenta todo lo que es este flujograma que nos están proponiendo, que como bien les decía antes, podría ser tranquilamente un procedimiento de gestión sobre lo que son monitoreos de salud en el trabajo en alguna organización. Bueno, espero que les sirva y bueno, vamos a dejar lo que es el link dentro de la descripción del video al material impreso. Y bueno, muchas gracias y hasta el próximo video.